Existen muchas condiciones que favorecen que una computadora automotriz falle, y si deseas identificarlas y prevenirlas, entonces mira este video, ya que aprenderás a reducir las fallas potenciales que pueden dañar a los módulos de control electrónico. Así que comencemos. Adaptar mal las luces de xenón o halógenos. Estos tipos de luces necesitan un voltaje muy alto para poder funcionar. Es por eso que siempre traen consigo los balastros, que generan un pequeño voltaje de 23.000 volts. Este voltaje es necesario para que los gases que traen por dentro estas luces se activen. Para generar ese voltaje se utilizan unas bobinas inductoras, la cual en sus terminales de entrada ocasionan una autoinductancia al activar el circuito del balastro. Esto es peligroso en autos que encienden las luces desde el módulo de control de carrocería o VCM, ya que hay autos que no activan las luces por relevadores, más bien se basan en transistores de potencia para poder activar las luces. Y como bien aprendimos en el video anterior, que te recomiendo que veas, la mayoría de los actuadores son controlados por las tierras, desde los drivers o transistores, y es ahí donde ocurre la autoinductancia, en las tierras, y son de voltajes mucho mayores, pudiendo llegar a 40 volts o 60 volts. Aquí veremos una gráfica tomada por un osciloscopio en la que se registra cómo un actuador que funciona con 12 volts puede generar un voltaje autoinducido de hasta 40 volts. En este caso, los inyectores. Imagínense el voltaje autoinducido que provoca el balastro en los transistores del módulo VCM y el daño que provocaría en otros componentes. Observe el pico de voltaje. Este pico de voltaje es el mismo que puede dañar al módulo de control electrónico que activa al balastro. Y cuando algunas personas conectan el balastro directamente desde los cables de luces que vienen desde la VCM, esto puede suministrar altos voltajes a distintos circuitos que componen el módulo de control. La forma más segura de conectar los balastros de este tipo de luces es que los cables que vienen del módulo VCM activen a un relevador y el relevador active al balastro, para así, en lugar de que el voltaje autoinducido se vaya al módulo de control, este se vaya a tierra, evitando así un daño en la electrónica del módulo. Esto no es necesario en autos en que las luces son activadas desde los relevadores, ya que en esos autos el módulo que controla a las luces activa a un relevador que activa a las luces, haciendo innecesario los pasos mencionados anteriormente. Regulador del alternador dañado. Un alto voltaje mucho mayor a los 14.5 volts puede ser perjudicial para todos los módulos que componen tu coche. Esto puede deberse a alguna falla en el regulador de voltaje del alternador. Como bien se sabe, el alternador del auto es el encargado de cargar la batería y alimentar a los distintos módulos del auto mientras el motor está en marcha. Pero cuando el regulador de voltaje del alternador falla, este puede generar voltajes mayores a 15 volts o 20 volts o hasta más. Esto ocasiona que los módulos de control electrónico reciban tensiones mayores para los que fueron diseñadas, y ocasiona que partes de la fuente de alimentación de los módulos de control se dañen. Por ejemplo, los diodos Zener, los diodos rectificadores y, en el peor de los casos, el regulador de voltaje. Igual puede causar daños en distintos circuitos integrados del módulo. Es posible que cuando el regulador del alternador falle, generalmente deje de meter carga y se active la luz 1000 de falla en el sistema de carga. Pero si la mala suerte está de tu lado, todo el sistema puede recibir tensiones mayores a 24 volts, acompañado de grandes cantidades de ruido eléctrico. Algo que puede favorecer que se dañe el regulador de voltaje del alternador es la humedad. En ocasiones, los charcos de aguas que adornan nuestras calles pueden ser los responsables, pero también, como todo en la vida, hay cosas que tienen que llegar a su fin, y más cuando el alternador tiene más de 10 años sin darle mantenimiento. Es por eso que no está de más que revises el voltaje del alternador de vez en cuando, y si mides voltajes mayores a 15.5 volts o 16 volts, eso sería un indicio para preocuparse. Estos voltajes mayores a 15.5 volts igual repercuten en el consumo excesivo de combustible, ya que los inyectores abren más. Colocar la batería al revés. Este problema es muy frecuente y le puede pasar a cualquier persona. Es posible que cuando cambies la batería o hayas sacado la batería y vuelto a colocar en su lugar, puedas cometer el error de colocarlo al revés. Esto es fatal para cualquier módulo de control electrónico, en especial la computadora de motor o PCM, por varias razones. Una, al invertir el voltaje está suministrando menos
menos 12 volts a todos los componentes electrónicos y lo más afectados son la fuente de alimentación, la memoria EEPROM, la memoria flash y hasta el procesador. Así que para evitar esto es vital trabajar con mucha precaución. Hay ocasiones que los cables tanto del positivo o negativo son del mismo color. Esto aumenta la probabilidad de que cometas este error fatal. Si deseas identificar de forma 100% segura cuál es el cable positivo y negativo, debes tomar el multímetro y seleccionar continuidad a tierra. Coloca una de las ondas del multímetro a tierra de chasis y con la otra sonda coloca en cada una de las terminales de la batería y verifica las dos terminales, que una de ellas hará que el multímetro suene. La terminal que haga sonar al multímetro es la terminal negativa y por lógica la otra sería positiva. Cables en mal estado o pelados. Toda la ramificación del cable eléctrico que pasa por todo el motor del auto están expuestas a altas temperaturas. Igual si el motor fuga aceite y combinado con el calor puede ablandar todo el cableado eléctrico, lo que ocasiona que los cables se adhieran unos a otros, fusionándose y causando cortocircuito entre ellos. Algo que te ayuda a evitar este potencial daño son las mangueras corrugadas que el auto trae de fábrica, por lo cual es muy importante que cuando algún eléctrico o mecánico revise el cableado por alguna falla, es importante que vuelvan a colocar estas mangueras. Son baratas y las consigues en cualquier refaccionarias eléctrica. Revisa el cableado de tu coche de vez en cuando. Esto puede ayudar igual a evitar posibles cortos, ya que si notas algún cable dañado puedes aislarlo tú mismo para evitar futuros problemas. Ausencia de alimentación de tierra en los módulos de control. Las alimentaciones de tierra son de mucha importancia en las computadoras automotrices y hay varios factores por la que esto llega a quemar a los módulos de control electrónico. Se han documentado casos en la que no conectar la alimentación de tierra ha llegado a dañar los módulos de control electrónico. Un auto que podemos poner de ejemplo que presenta este problema es el Astra, la cual lleva pegado a la carcasa de la computadora una alimentación de tierra, y si la dejas ausente es común que cuando quieras arrancar el auto no arranque, debido a que la tierra puede dañar a la PCM, debido a grandes cantidades de ruido eléctrico que puede dañar al procesador del módulo de control o algún circuito integrado que compone al módulo. Sensores en cortocircuito. Los sensores, como ya hemos mencionado anteriormente, se alimentan de 5 volts que vienen directo desde los módulos de control electrónico, así que cualquier sensor del auto que pueda causar un cortocircuito, y no hablo solamente de los sensores del motor sino de todo en general, como los sensores que funcionan con el módulo de control de carrocería o el módulo hatchback que controla el aire acondicionado, el módulo REM, el módulo FEM que son los que controlan la iluminación en el auto. Por ejemplo, en las Winstar no todos los autos cuentan con este módulo, además de los sensores que forman parte del sistema de transmisión. Los sensores son propensos a ponerse en corto y a provocar una caída de voltaje de alimentación de hasta cero. Esto provoca que el regulador de voltaje de los módulos de control se dañen debido al cortocircuito. Para reducir este riesgo es sano realizar una prueba general con el escáner automotriz, ya que el escáner generará un informe del funcionamiento de todos los módulos de control electrónico con el que cuenta tu auto. Si el mecánico encuentra un problema relacionado con cortocircuito, deberá repararlo para poder evitar daños fatales.